CEPIES y la educación superior. Bien, queridos amigos, bienvenidos a CEPIES y la educación superior. En esta oportunidad estamos con dos docentes del CEPIES. Por un lado, vamos a dar la bienvenida a la doctora Carla Ibáñez Luna. Ella es licenciada en Biología de la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene una maestría en Biología de la Evolución y Ecología en la Universidad de Montpellier, en Francia. Es docente de pregrado, maestrías, coordinadora de módulos y de doctorado. Imparte docencia en las carreras de Biología, Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria, Zootecnia, y cuenta con maestrías y diplomados del amplio currículum que podríamos nombrar de la doctora Carla Ibáñez. Por otro lado, nos acompaña el doctor Jimmy Nardo Sangides Tudela. Él es ingeniero de sistemas de la Escuela Militar de Ingeniería. Realizó estudios de posgrado en la Universidad Emilio Balcidán y Enrique Guzmán y del Valle en Perú. En la Universidad de los Andes, Universidad de Juan Corpas en Colombia. En la actualidad es gerente financiero de la empresa industrial exportadora SOEX SRL, miembro del comité editorial del postdoctorado del CEPIES UNSA, exdirector nacional de posgrado de la Escuela Militar de Ingeniería, docente e investigador de posgrado y pregrado de varias universidades a nivel local y también Latinoamérica, creador del doctorado en ingeniería en otras muchas especialidades que tiene el doctor Jim. Muy bien. Hoy el tema que nos ha reunido es conversar acerca de la realidad de la investigación que se encuentra en la Universidad Boliviana. Empezaremos por esta pregunta bien básica, ¿no? Vamos a empezar con la doctora Carla Ibáñez, de cómo se encuentra la investigación en la Universidad Boliviana, doctora. Bueno, primero hay que diferenciar que no todas las universidades tienen el mismo nivel o las mismas posibilidades de investigación. Vamos a considerar que dentro del eje central de Bolivia tenemos las tres más grandes universidades, pero incluyendo la de Sucre, ¿no? Pero tenemos la Gabriel René Moreno en Santa Cruz, la San Simón y obviamente la UNSA, ¿no? Que son las tres más grandes universidades y en las que se desarrollan diferentes tipos de investigación. Desde el punto de vista más que me atañe a mí, que es la UNSA, también tenemos facultades, y en las facultades, las diferentes facultades depende mucho de la facultad en las que se pueden o no realizar investigaciones, ¿no? Entonces, les recuerdo que hace 3 años más o menos las estadísticas que sacó el DICIS de la UNSA mostraban que la Facultad de Ciencias Puras seguidas de la de Bioquímica y Medicina eran las facultades que tenían mayor producción intelectual, por lo tanto investigación. Lo que hay que mencionar y hay que quedar claros es que la investigación, si hay investigación, bueno, si hay presupuesto y hay investigación para poder realizar proyectos, hay publicaciones científicas, ¿no? Y estas pueden ser de alto nivel, ¿no? Y pueden ser nacionales e internacionales. Entonces, desde mi punto de vista, no es lo que se esperaría que haya a nivel de investigación, siempre se esperaría que sea mucho más y que no sean solamente ciertas facultades, ¿no? Sino que todos los campos posibles, el social, el económico, tuvieran esta posibilidad de realizar investigaciones, ¿no? Pero la Facultad de Ciencias Puras y Naturales evidentemente sí realiza investigación, tanto básica como la que se tiene que poner en práctica, que es la que últimamente
que pide el gobierno y piden los actores sociales que se lleve a cabo y que se cumpla. En las otras universidades nosotros tenemos nexo, trabajamos con ellos en muchos casos con la Universidad de San Simón sobre todo, con quienes también hemos tenido proyectos y hemos publicado, ¿no? Y hemos conseguido financiamientos a nivel internacional. La mayoría de los proyectos que nosotros tenemos es con apoyo internacional, como la cooperación belga, la cooperación francesa, la GDZ, ¿no? Entonces, creo que cada facultad y cada carrera tiene diferentes formas de trabajar. En algunas es mínima la investigación, pero en otras es bastante bien vista el trabajo que se desarrolla, ¿no? Muy bien, doctora Carla. Doctor Jimmy, haremos un poquito de historia. En la misma situación, nos encontramos en la misma coyuntura del aporte que realizan nuestras universidades hace 20 años. Ya. Bueno, primero saludar a todos, ¿no? Y agradecer a la Universidad Mayor de San Andrés por esta oportunidad. Bien, la cuestión es que la investigación como tal va evolucionando, va cambiando. Pero en nuestro país, desde mi perspectiva, ¿no? Tiene algo constante. Y pienso que es de todos los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, el desorden. ¿Por qué el desorden? Porque no voy a decir y no voy a eliminar la posibilidad de que en Bolivia se haya realizado investigación y se realice investigación, sino que todos los aportes que se realizan no tienen ningún sentido en el logro de un objetivo. Exacto. ¿Por qué? Porque siempre he comparado esto a una estructura de ladrillo, ¿cierto? Una casa y demás. En Bolivia tenemos ladrillos, pero todos los ladrillos están caídos y están todos entreverados, ¿no? Mezclados, no hay forma, todos aportan algo, pero no tiene sentido. Y lo que pasa con la investigación es que necesitamos ir construyendo, necesitamos ir organizando las investigaciones con un fin establecido. En varios países, no solamente del primer mundo, sino también incluso de Latinoamérica, ¿no? El Estado es el que marca el ritmo y los requerimientos hacia las universidades de qué es lo que se debe o quieren que investigue. Y estas universidades son el pilar fundamental de la investigación. Y algunos dirán, ¿y para qué sirve pues la investigación? O sea, es un loco más metido en un tema y demás, o sea, y muchas personas que son profesionales, pero se alejan de la academia, dirán, no sirve de nada la investigación, o sea, no tiene ningún utilidad. Sí. Y bueno, si seguimos haciendo esto de manera desordenada, sí. Pero antes de plantear, por ejemplo, un proyecto de construcción de una escuela en X municipio, que es lo más aplicado que se puede tener, por ejemplo, ¿no? A nivel social, no es que se realice o se plantee ese proyecto, sino antecede al mismo una investigación de la realidad social, cultural, educativa de esa zona, de ese municipio, el cual va a fundamentar el planteamiento de ese proyecto. Pero en nuestro país no es así. En nuestro país, y me pongo crítico en esto, se agarra y se dice, necesitan tal municipio, tal escuela. ¿Es del partido o no es del partido? ¿Nos apoya o no nos apoya? Nos apoya, entonces hagamos una escuela. No interesa que ese trabajo se haya realizado con base en perspectivas del mismo municipio, de los requerimientos del mismo, y todo cae en saco roto. O sea, nuestros proyectos mismos, muchos,
se crean y no son productivos, ¿no? Entonces, la investigación es muy importante y nosotros acá en Bolivia y la universidad misma necesita pues tener un cenit, un oriente a donde dirigirse y a aunar los esfuerzos, ¿no? En general, los investigadores en el país son muy pocos que puedan aportar de manera significativa, ¿no? Pero son trabajos también muy aislados y enconados. Desde mi perspectiva, a veces agarran y dicen, investigador es aquel que le dan un escritorio, le ponen un marbete donde dice doctor tantos, investigador, ¿cierto? Y su computadora al lado y empieza a investigar. Y muchas personas dicen, si me paga, yo investigo, por ejemplo, ¿no? Y ahí doy la contra, en realidad, pues el investigador es aquel que aún sin recursos, aún sin apoyo, va a generar investigación y va a mostrar al mundo su investigación, ¿no? Voy a compartir a eso yo le llamo primavera de investigador. Voy a compartir con ambos un dato, no es actual, pero a ver, espero que puedan escucharlo con claridad. Según el Centro Universitario Universitario de Desarrollo CINDA, entre los años 2009 y 2014, la cantidad total de docentes del sistema público universitario que desarrolló investigaciones se incrementó de 732 a 1015, de los cuales prácticamente la mitad pertenece a ingeniería, tecnología, ciencias puras y naturales. Ahora, volviendo un poquito quizás a la pregunta anterior, este dato, imagínense, no está actualizado, es del año 2014, pero eso marca una referencia de que obviamente hay un incremento importante, de investigadores, pero el tema es, como lo señalaba el doctor Sanginés, que muchas de estas investigaciones pueden ser que estén cayendo en saco roto o no se les esté dando la mayor importancia. Según el criterio, que yo tengo, bueno, es un criterio, personal, poco o nada ha cambiado. No sé si ustedes comparten hace 20 años, el tema de la investigación. Más adelante estaré compartiendo con ustedes un cuadro, muy interesante que lo desarrolla la UNESCO, donde aporte a nivel científico en temas de investigación, trabajos que realiza Bolivia, en comparación con sus similares de Latinoamérica, es casi nulo, es muy bajo el aporte. ¿Qué podemos decir respecto a ello, doctora Carla? Bueno, coincido en muchos aspectos en la visión general que ha presentado el doctor Jimmy, pero sin embargo, yo voy por el hecho de que reflexionemos. Para mí hay un desorden en lo que decía, en el sentido en que, ¿para qué nos planteamos entonces un centro de posgrado en la UNSAC, ¿no? O en cualquier otra universidad para formar maestrantes, hacer diplomados de cada 6 meses virtuales, plantearse doctorados que duran hasta ya 1 año, 2 años, o postdoctorados igual de 1 año. Si puse en mi currículum cuánto tiempo había durado mi postdoctorado, es para mostrar que un postdoctorado es pues un proyecto de investigación, ¿no? Entonces, nosotros como universidad estamos también desordenados. Entonces, ¿qué tipo de investigación nos esperamos? Y también nosotros estamos dando una mala calidad de formación académica a nivel superior, ¿no? Claro, sobre el punto, doctorita, en el tema específicamente, obviamente usted está haciendo referencia a la Universidad Estatal, que ha sido obviamente una de las pioneras, vamos a decir, una de las que saca cara a nivel Bolivia, y específicamente, hablando, de nuestra casa de estudios de la Universidad Mayor de San Andrés. Pero en este caso, la pregunta, el tema, dice, ¿cuál es la realidad de la investigación en la universidad boliviana? Estamos, connotando no solamente al tema estatal, ¿no? Sino estamos hablando, del sistema universitario.
Y ahí, por ejemplo, apelamos, por ejemplo, al conocimiento que tiene el doctor Jimmy Sanginés, que ha trabajado mucho en temas de investigación al interior, o sea, de la Escuela Militar de Ingeniería, o me equivoco, o sea, doctor. Entonces, yo pienso que esto es un problema, ¿no es cierto? No, no sé si consideran, o sea, conmigo, que a nivel, o sea, de investigación, estamos, o sea, creciendo, estamos avanzando, pero rescato nuevamente, o sea, la ponencia, o sea, del doctor Jimmy, que nos señalaba que muchas de las investigaciones no son aplicables. Yo voy ahí otra vez nuevamente. Yo he sido justamente coordinadora del doctorado en medio ambiente en la Escuela Militar de Ingeniería, ¿no? O sea, se querían abrir más doctorados, ¿no? Incluir el de informática, ¿no? El de nanotecnología, que era una petición del gobierno que no se ha logrado, ¿no? Porque se tenían que traer docentes del extranjero, no había el nivel de los estudiantes para postularse a ese doctorado, ¿no? Ahora, de que está creciendo, para mí la investigación está creciendo, ¿no? Hay discrepado en el sentido en que el doctor Jimmy piensa que está de una forma desordenada. Para mí, hay ciertas investigaciones que sí están cayendo, pueden caer en sacos rotos, pero hay otras investigaciones para mí que no caen en sacos rotos. Lamentablemente ahí discrepo. ¿Por qué? Porque nosotros, la mayoría de los que hemos sido formados y que tenemos un alto porcentaje de docentes con doctorado en la carrera, por ejemplo, de biología o de ciencias puras, hemos salido por convenio al exterior a hacer nuestros doctorados. Entonces tenemos esa formación académica de que el doctor, el que obtiene el título de doctor, es para continuar haciendo investigación. Exacto. No es que lo llamen doctor, sino es para hacer investigación. Para hacer aporte, ¿no es cierto? Hacer aporte y hacer publicaciones, porque si no, si es solamente para que te digan doctor, te vamos a ocupar vamos a tener mejor salario, vamos a tener más, nos van a atender mejor, nos van a escuchar más, porque somos doctores. La verdad, en nuestro país no pasa eso. Eso me hace recuerdo un poco al tema del abolengo, ¿no? Que en la época de la colonia, que estaba muy de moda, ¿no? Muchos a veces estudiaban por el tema de solamente el título, ¿no? O sea, de ostentar un título reforzado, o sea, por el apellido. Bien, queridos amigos, estamos en el programa CEPIS y la educación superior. Nos vamos a un corte. Estamos con dos docentes de lujo. Estamos con el doctor Jimmy Sanginés Tudela y la doctora Carla Ibáñez Luna. Vamos a la siguiente pregunta y va en relación a lo que planteaba la doctora Carla Ibáñez. ¿Cuáles son los principales problemas por los que pasa el investigador al interior de la academia? Doctor Jimmy Sanginés. Ya, a ver, voy a contar algo como una anécdota que me pasó hace 3, 4 semanas. ¿Listo? Entonces, lo que pasa es que cierta persona hace la exposición de un trabajo de investigación, ¿no? Y entonces, uno de los revisores, ¿no? Agarra y dice, y empieza a observar la parte de estructura, metodología, etcétera, etcétera, todo. Y entonces, bueno, al final yo me cedo la palabra y digo, bueno, hay bastantes formas de encarar una investigación. O sea, no estamos en un orden rígido total. ¿Por qué? Porque esta investigación estaba en el área cualitativa, ¿no? En la parte del positivismo, o bajo el enfoque del positivismo, por ejemplo, ¿no? Y entonces agarra y dice, y saca un libro y dice, en este libro dice esto, dice, ¿no? De manera airada. Y entonces en ese momento yo decía, no sé si llorar o no sé si alegrarme. Alegrarme, ¿por qué? Porque por lo menos pienso que ha leído un libro. Entristecerme o llorar,
porque se ha coartado esta persona en la metodología y no se ha visto así los logros que está presentando. Entonces, esa es la realidad de la investigación en Bolivia. O sea, son metodólogos que nunca han investigado, que han leído tal vez algo de metodología, no quiero dudar de ello, y que cohíben a los estudiantes y a los doctorantes, maestrantes, postdoctorantes de las ideas que puedan producir antes de haberlas producido. O sea, se creen tan, o sea, tenemos tanta cabeza, pienso, que podemos eliminar la posibilidad de que alguien pueda lograr algo por un diferente camino, ¿no? Y entonces ahí pienso que en nuestro país se mata muchos investigadores a quemarropa. Y esa es la realidad de la investigación en las universidades. Si en las públicas pasa eso, en las privadas también. Y tal vez sea mucho más significativa este fenómeno, donde los metodólogos, sin haber realizado ni un paper, incluso puedan romper las esperanzas de aporte que pueden tener los bolivianos, ya muy corta edad, o sea, en pregrado ni qué decir. Por lo menos ya el maestrante, doctorante pelea, pero al final también sucumbe en muchas oportunidades. Sí. Pero la cuestión es esa, nos tenemos que poner a analizar esa representación de realidad, porque es preocupante porque el aporte que pueden realizar las personas, los profesionales bolivianos, se está rompiendo tan solo por seguir o no ciertos puntos exigidos en una estructura. Y esa estructura cambia de universidad a universidad, cambia de grados académicos a grados académicos, y entonces tenemos como una mezcolanza, ¿cierto? Que nadie sabe en realidad qué es lo que quiere, qué es lo que va a exigir. Algunos piden estado del arte, otro marco teórico y antecedentes, y al final todos confundidos, y eso es lo que pasa, digamos, ¿no? Ahí entra lo que es el doctor y el postdoctor y las investigaciones que realiza, donde pues uno no puede creerse dueño de todo el conocimiento y creerse superior a los demás, Eso es cierto. sino poder analizar y plantear hacia la sociedad ciertos principios que puedan guiar al investigador, porque básicamente la investigación nace pues del incentivo de la persona de querer conocer o verificar algo, ¿verdad? Y entonces cada persona pues tendrá la forma de llegar o querer demostrar eso. No podemos plantear tan solo por estructura, que es traumante, aclaro, porque se le dice, primero tienes que plantear objetivo, de ese objetivo tiene que tener tales partes, de ese objetivo tienes que plantear el objetivo, objetivos específicos, de ahí los alcances limitados. ¡Ucha! Entonces, antes que nazca incluso, ya la investigación está muerta. Claro, Entonces, nosotros tenemos que hacer que la investigación sea suave, ¿cierto? Asequible hacia las personas y más bien nosotros guiarlos para que logren su objetivo, no para que hagan lo que nosotros queramos, ¿entienden? Entonces ahí pienso que tenemos muchos aportes, tanto a nivel del área de humanidades o ciencias blandas, como se les denomina, como también en la parte de ciencias puras e ingenierías. Gracias, doctor. Bien, queridos amigos, estamos en el programa CEPIS y la educación superior. Nos vamos a un corte. Estamos con dos docentes de lujo. Estamos con el doctor Jimmy Sanginés Tudela y la doctora Carla Ibáñez Luna. Bien, ya estamos de vuelta, queridos amigos. Hoy día el tema que estamos abordando es la realidad de la investigación en la Universidad Boliviana. Continuando con la pregunta, doctora, ¿cuáles son los principales problemas por los que pasa el investigador? Doctora Carla Ibáñez, por favor. Bueno, yo quiero tocar un poco el hecho de que, aunque las puertas de las universidades están abiertas, tenemos una estructura bastante interesante formada en la UNJA y en las otras universidades del sistema, pero tenemos uno de los principales choques que tenemos es que tenemos que ir renovando
el plantel de investigadores, ¿no es cierto? Entonces, y eso es lo primero. Llegas y te enfrentas a que no tienes un espacio donde tú te puedas desarrollar, ¿no? O sea, donde tú puedas empezar a competir para poder ocupar, digamos, un puesto, ¿no? Entonces, esa es la primera barrera, ¿no? Entonces, o una vez que consigues ese espacio, o como en mi caso, yo he sido investigadora asociada del Instituto de Ecología, pero con proyectos de la cooperación. Y esa apertura es interesante, ¿no? Son unas modalidades que se va buscando en la universidad para poder interactuar con los docentes de planta y con proyectos del exterior. Y desde mi punto de vista es una cosa positiva, pero a la vez también es una cosa negativa, ¿no? Porque no puedo ser parte del plantel fijo, ¿no? Y eso indirectamente también me limita ciertas acciones como investigadora, porque sí o sí tengo que pasar por los canales regulares que son los establecidos por la universidad, ¿no? Yo existo en cuanto a ser investigadora, pero no existo porque no estoy realmente dentro de una estructura establecida en la universidad, ¿no? Ahora, en las otras universidades donde he trabajado, pues, como el caso de la ENI, había mucho interés, había toda esta apertura, ¿no? de generar doctorados, pero los doctorados se pensaban en pasar clases, en que los proyectos de investigación, como lo ha dicho bien claramente Jimmy, parece que todo el tiempo pensamos en que tienen que tener financiamiento, ya los proyectos podrían estar, o los estudiantes o los profesionales que cursaban no sabían cómo plantear su proyecto de investigación, porque normalmente deberían plantear un proyecto de investigación al inscribirse. Entonces ya veías de que venían con una preparación pobre para plantear un tema de investigación. Para colmo, lo que decía, se achatan el hecho del positivismo, que si es cualitativa, si es cuantitativa, que tiene que estar bien planteado el trabajo, el perfil, ¿no? Entonces, todo eso causa limitaciones, ¿no? Para generar, por ejemplo, en este caso, una investigación. Calidad. Claro. Bien, queridos amigos, estamos en el programa CEPIS y la Educación Superior. Nos vamos a un corte. Estamos con dos docentes de lujo. Estamos con el doctor Jimmy Sanginés Tudela y la doctora Carla Ibáñez Luna. Bien, queridos amigos, estamos en CEPIES y la Educación Superior. Estamos con la doctora Carla Ibáñez Luna y con el doctor Jimmy Sanginés Tudela. El tema que estamos abordando hoy es la realidad de la investigación en la Universidad Boliviana. Yo quería compartir con ustedes, no sé si es el momento oportuno, pero lo vamos a hacer. No sé si ustedes ya pueden verlo en pantalla. Y este es un dato, o sea, que viene, o sea, del 2006 al 2015. La revista Cielo, una de las revistas con las cuales también el CEPIES tiene un convenio. Este es un cuadro que se realiza en relación al aporte de medicina, investigación en medicina que realizan los países en Latinoamérica, ¿no? Y si ustedes ven ahí, a comparación de nuestros vecinos, lo que es Uruguay, Perú, Venezuela, el aporte de Bolivia es mínimo, casi bordeando el 0.3%. Y una de las recomendaciones que hace esta revista, o el investigador de la misma,
Dice, por los datos reflejados, considero imperativo reflexionar en la realidad actual a partir de la presente, despertar el espíritu de investigación en estudiantes, docentes y autoridades como actores principales en la contribución del desarrollo académico y científico de un país. Es la clave de la formación desde pregrado, por lo que se rescata en el caso particular de Colombia, los semilleros de investigación, ¿no? Y ahí se dan cuenta que de lejos, o sea, pues Brasil está encaminando, o sea, el cuadro, ¿no? Está con casi un 60%, seguido por sus vecinos, como hacía referencia, Colombia, Argentina y otros países, ¿no? Entonces, como ustedes podrán ver, o sea, pues la realidad, y estamos hablando, o sea, solamente de un campo específico que es el tema, o sea, de la medicina, ¿no? Eh, ¿Qué podemos acotar, o sea, doctor Sanginés? Bien, a ver, tenemos que aterrizar un poquito esto en el sentido, eh, a ver, tenemos que manejar lo que es I+D, investigación más desarrollo, ¿listo? ¿Eso qué implica? Que el desarrollo de un país va de la mano con la investigación. Exacto. Si tú agarras países del primer mundo, la investigación es alta, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, si ves nuestro país y ves el desarrollo que hemos tenido, entonces te darás cuenta de la investigación que hacemos. Ahora, se han hecho varias investigaciones de reconocimiento a nivel incluso mundial en las universidades, pero eso ha sido un aporte a nivel mundial. Entonces, ¿cuál ha sido el aporte a nivel nacional, por ejemplo? Es que existe un divorcio entre lo que es la universidad, sí, y lo que es la parte económica, la parte productiva, medio ambiente de nuestra linda Bolivia. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Hasta ahora no se comprende, ¿cierto? O no comprenden, por ejemplo, la empresa. La empresa dice, requerimos economistas, requerimos ingeniero industrial, ingeniero mecánico, metalurgista, etcétera, con tales características. Digamos, el economista ha hecho una tesis relacionada a Machine Learning, por ejemplo, ¿verdad? Pero cuando entra a la empresa, le dan una planilla Excel y le dicen, va a registrar el libro diario de la empresa. Y ya. Cuando él está años luz de poder realizar eso, o sea, eso lo podía incluso realizar una persona sin formación académica, pero esa es la realidad boliviana, ¿no? Y entonces tenemos como si fuesen dos mundos fragmentados en el cual la universidad trata de que este estudiante logre el nivel educativo de las universidades del primer mundo, y eso lo conocemos los que hemos sido becarios, ¿verdad? En algún momento hemos ido a universidades del exterior. Entonces, vemos que estas realidades, estos conocimientos en los otros países sí se aplican en la vida diaria, ¿no? Pero en nuestro medio parece ciencia ficción, es increíble. Y entonces no nos ponemos en Bolivia a pensar cómo lograr un equilibrio entre lo que es el mercado laboral y las necesidades que tienen y la formación que vamos a brindar a ese estudiante de diferentes niveles académicos. Tenemos que ver que el salario, y eso pongo a pensar, en los proyectos que son financiados por diferentes entidades, incluso internacionales, el salario de un técnico superior es el mismo que alguien que ha hecho postdoctorado. O sea, no se premia. En las instituciones públicas es poco lo que se le puede dar a alguien que ha hecho su técnico superior o no tiene profesión y a alguien que sí la tiene. Entonces, es increíble cómo en nuestro país podemos ir viendo cuál es la realidad de la investigación. El Viceministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no?, independiente del Ministerio de Educación, ha conformado redes, pero esas redes hasta ahora
que yo sepa por lo menos y que me haya enterado, no ha rendido muchos frutos. Y son redes a nivel de universidades y todo ello, y tienen incluso el financiamiento, pero no veo los resultados. Veo resultados de la Universidad Católica Boliviana al nivel, por ejemplo, del área de economía que está liderado por ISEC, ¿no? Que incluso ya tiene mayor calidad de investigación que muchos países, por eso es una revista, emite lo que es una revista latinoamericana, ¿no? En desarrollo social y economía, ¿no? Veo a la Universidad Mayor de San Andrés un tanto cohibida en el sentido investigativo por las limitantes que pueda poner la parte política tal vez a su interior, ¿no? Entonces tenemos que ver realidades, tenemos que analizarnos entre nosotros y decir qué es lo que queremos lograr. Universidades con docentes tiempo completo, con grado académico de doctorado, postdoctorado, etcétera, y una producción intelectual muy pobre. Entonces, ahí la universidad tiene que decir qué es lo que queremos. Docentes que enseñan materias sin haber aplicado esa a la realidad. Docentes que tan solo, entre comillas, y hablando ya coloquialmente, hacen karaoke en aula, ¿no? Tomando a la docencia como tan solo un parche a nivel de desempleo que se pueda tener, ¿no? En el país. Entonces, esa es la realidad, la rotación de personal y de docentes a nivel de las universidades, la inestabilidad laboral que se tiene ahí, son cosas que están minando realmente la capacidad investigativa de nuestro medio. Ahora, no estoy diciendo que el profesional boliviano no tiene las capacidades para la investigación. Mentiría. El boliviano tiene realmente cualidades muy buenas para realizar investigación. Lo que le perjudica es el entorno donde se vive, donde en nuestro medio priman los grupos sociales, priman los grupos de amigos, ¿cierto? Que si no perteneces ahí, no investigas, que si no haces esto, no perteneces. Entonces, incluso existe la teoría de los grupos, ¿cierto? Donde dice, si no estás en grupo, no existes de manera individual. Y eso en investigación no es así, ¿no? Un investigador puede cambiar el mundo desde su perspectiva y con su aporte sin tener en cuenta al mundo. O sea, no es algo que se pueda sujetar a votación, es un aporte. Y eso, en realidad, en nuestro medio tenemos que aprender, tenemos que hacer un análisis social, educativo, dentro de las universidades mismas, para poder ver qué es lo que vamos a hacer con la parte de investigación, porque muchos la ven como relleno en las universidades privadas. Se dice, por favor, docentes, presenten sus trabajos de investigación. Y los docentes presentan muchos, pero uno lee sus trabajos y no son investigaciones, puede ser tal vez investigación bibliográfica, en el mejor de los casos, o traducción de algunos papers del exterior, pero nada más. Entonces, necesitamos una escuela. Has mencionado lo que son semilleros de investigadores que se realicen en el exterior, pero es que estos semilleros de investigación es colocar a los estudiantes de pregrado, ¿no?, a trabajar con los investigadores. ¿Qué pasa en nuestro medio? Podemos crear los semilleros, pero ¿dónde están los investigadores? Esa es la realidad en Bolivia. Por eso no podemos lograr. En algún momento había planteado lo que es la creación del Centro de Formación de Investigadores. ¿Cuáles eran las características? Y aún sigo en la gestión de esto. ¿En qué? Los estudiantes de las universidades a nivel de pregrado presenten sus investigaciones y que este ente, que es el Centro de Formación de Investigadores, los pueda apoyar a realizar su investigación, no a que sean guiados, porque no hay guía. ¿Por qué? Porque cuando uno hace semillero de investigación es que tenemos muchos años en la investigación, tenemos ya un conjunto de investigadores formados, los cuales pueden liderar esas personas. Pero no, necesitamos crear estas personas para que estos puedan a futuro liderar los grupos de investigación. ¿Entiendes? O sea, la perspectiva en nuestro país cambia, nuestro entorno educativo
limita a la realización de lo que son semilleros de investigación, porque en varias universidades se ha querido crear eso. Pero al final los estudiantes decían, y me comentaban, pero es que al final soy un anda, ve y haz. No me enseñan a investigar, me dicen, ordena estos datos, sistematízalos y ya. Y nunca me han dicho que yo tengo que aprender o me han enseñado cómo ellos investigan. O sea, los coartan también ahí. Entonces, este es... doctora, coincido plenamente, o sea, con usted, doctor, ¿no? Hablaba usted, o sea, de la calidad de investigadores, o sea, que tenemos en Bolivia y, bueno, la pregunta ahora va dirigida a la doctora Carla Ibáñez. Hace unas 2 semanas, el CEPIES lanzó el seminario compacto La Ciencia y su Construcción, dirigido, o sea, por el doctor Iván Velázquez. Y él señalaba en uno de sus apuntes que obviamente hay buenos investigadores, como también no los hay. Pero yo me hago la pregunta, ¿no? ¿El investigador tendrá la materia prima, doctora, o sea, para poder hacer investigación? El investigador no tiene datos a su alcance para hacer una investigación, o sea, de calidad, ¿no? No sé si estoy errado, quizás considera conmigo, o, doctora, por favor. Yo voy por 2 caminos, ¿no? Simplemente hacer un comentario inicialmente. Lo que la gráfica que nos ha mostrado, para mí es el reflejo, no es nada raro lo que nos ha mostrado, porque el reflejo lo tenemos ahora lo que está pasando con el COVID. No tenemos ni siquiera hospitales bien establecidos, entonces mucho menos vamos a tener pues investigaciones de alto nivel en medicina, ¿no? Eso es solamente como un comentario hacia su gráfica, ¿no? Que estaba relacionado solamente con el tema de medicina, ¿no? Ahora, en relación a la pregunta que me hace, eso es cierto, tenemos malos investigadores y tenemos buenos investigadores. Ya el doctor Jimmy lo dijo, tenemos investigadores que también hacen muy bien el plagio, ¿no? O que hacen revisiones bibliográficas o piensan que ya un manual, por ejemplo, es una investigación, ¿no? Y que de paso la registran con un ICBN, ¿no? La registran de esa manera, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de investigadores en todas las universidades privadas, no privadas, en pregrado, con doctorado, con maestría, con miles de cursos, ¿no? Entonces hay. Pero también yo creo en la gente que se ha formado en Bolivia y que también se ha formado en el exterior, ¿no? Entonces yo he salido de la UNSA, entonces sé la calidad de formación que he tenido. Sí he tenido dificultades afuera, no lo voy a negar, porque no era el mismo nivel, pero tampoco ha sido deficiente como para no poder alcanzar el nivel que he alcanzado, ¿no? Pero, como me decía uno de mis tutores, no soy doctor porque me lo repitas todos los días. Soy doctor por lo que yo hago después del título, o sea, las publicaciones, los proyectos de investigación que yo hago. Entonces, como si soy un buen investigador, entonces voy a tener la capacidad también de encontrar la materia prima para investigar, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente también eso depende mucho de las carreras y de los docentes y de la capacidad que tengan los docentes de incentivar. Pero nosotros vamos matando al investigador, yo no diría desde la universidad, lo vamos matando desde que son nuestros hijos a esos futuros investigadores. ¿Por qué? Porque tu hijo te pregunta, papá, ¿por qué está lloviendo? Porque está haciendo frío, ¿no? Pero papá, ¿por qué graniza y ya no llueve? ¿No? Y como ya no puedes responderle, le dices, deja de molestar. Entonces ya has matado su curiosidad. Y una de las cosas que hace al investigador, una de las cosas que fortalece al investigador es su capacidad de mirar más allá de lo que está frente a él. Es su capacidad
de tener esa curiosidad, de decir por qué está pasando este fenómeno, por qué está ocurriendo este otro fenómeno, ¿no? Y eso es lo que hace. Entonces siempre va a haber materia prima si es que no hemos matado esta forma de pensar. Y aparte de que lo hacemos en casa, también lo hacemos en el colegio, ¿no? No hay quien tiene, no puedes discutirle al profesor porque es el profesor, ¿no? Tenemos una educación vertical. Aquí repites de memoria lo que dice el profesor, ¿no? Y aprendes, y tenemos ese tipo de educación memorística, ¿no? Y también, ya lo mencionó Jimmy, y en las universidades, con las nuevas tecnologías, solo, ¿cómo era, Jimmy? Un karaoke, ¿no? O sea, leemos las diapositivas y es mejor, podemos incluso no asistir, grabarla, hay una forma de grabar en las diapositivas y podemos grabar, y hay veces hay tan malas presentaciones incluso de nuestros docentes que son pura letra y te lo leen todo, ¿no? O tablas que ni siquiera se ven, ¿no? Entonces, hay de todo. Hay de buenos investigadores, pero yo sigo en mi perspectiva de que el que es buen investigador va a tener siempre materia prima con la cual trabajar, ¿no? Ese es mi criterio. Bien, queridos amigos, estamos en CEPIES y la educación superior. Estamos con la doctora Carla Ibáñez Luna y con el doctor Jimmy Sanginés Tudela. El tema que estamos abordando hoy es la realidad de la investigación en la Universidad Boliviana. Bien, ahora, este es el último bloque, o sea, del programa. Quisiera pedirles a ambos, hemos revisado un poquito del contexto, o sea, o del problema, por qué la investigación en la Universidad Boliviana es escasa. El doctor Jimmy Sanginés decía que todavía estamos, obedece al tema, o sea, de la coyuntura y también, o sea, del tamaño, o sea, que tenemos en el país, de las posibilidades que tenemos en el país de hacer investigación. Y por otro lado, también, o sea, la doctora Carla Ibáñez señalaba también que es producto, anotaba al último, que es producto también del modo, o sea, de educación que se nos ha impartido, o sea, desde este colegio, ¿no? En este último bloque les pido a ambos, por favor, que podamos ser un poco, o sea, propositivos en el tema de qué podemos hacer para que haya más investigación en Bolivia. Yo sé que este tema puede ser un poquito, o sea, subjetivo, pero quizás algunas personas que nos están escuchando a través, o sea, de la radio, pueden tomar nota, ¿no? Quizás alguna sugerencia, algún criterio, o sea, que se pueda condensar en esta charla. Empezaremos por usted, doctor Jimmy, por favor. Hacía usted referencia también al tema de semilleros, ¿no? De cómo podríamos, o sea, tener semilleros acá en Bolivia, o quizás pueda agarrar otro ejemplo. Adelante, por favor. Bien, gracias. Es fácil llorar, pero es un tantito más complejo secar las lágrimas y poner soluciones y plantear soluciones. Bien, la cuestión es la siguiente. Necesitamos en las universidades lugares donde los estudiantes puedan soñar. ¿Por qué soñar? Porque puedan plantear lo que piensan. A veces en las universidades se juega al juego de las risas, digamos, ¿no? En el sentido de que si el docente pregunta al estudiante y el docente no puede responder la pregunta, este docente juega a las tribunas, empieza a hacer mofa del estudiante, ¿entiende? Entonces, bajo lo que son las risas de sus compañeros, esta persona, este estudiante, piensa que ha hecho mal. Y necesitamos lugares en las universidades donde se pueda mostrar tal cual son
sin máscaras, ¿cierto? Porque a veces tenemos máscaras de aceptación social, en el sentido de que las personas, incluso genios, estudiantes genios, prefieren actuar como que no saben tan solo para pertenecer a un grupo social. Es increíble, ¿no? Entonces necesitamos lugares donde los estudiantes puedan moverse a discreción y poder conocer de manera propia las limitaciones que pueden tener. Es decir, hasta dónde cuánto puede soñar y cuánto de esos sueños puede volver realidad. A eso me refiero. Entonces ahí el Estado o cada una de las universidades podemos trabajar. Necesitamos entablar no una relación docente-postulante, donde yo docente sé todo y tú no sabes nada. En realidad, la parte esa ha nacido en mi tesis de pregrado, ¿no? Donde tenía mi tutor, no voy a decir el nombre porque no le preguntaba si lo podía decir o no, ¿no? Pero bueno, entonces mi tutor agarraba y decía, bueno, Jimmy, tienes que hacer tal cosa. Ese es tu objetivo para esta semana. Listo. Entonces, yo iba con mis resultados. Entonces era pues, venga todas las críticas al principio, ¿no? Al principio salía muy mal. Pero después iba presentando y empezábamos a debatir. Hasta que agarré y tenía respuesta para todo lo que me decía, increíblemente. Y él me dijo, estás listo para tu defensa de tesis. Y entonces, realmente he madurado ahí, en el sentido de que primero, el conocimiento lo he podido lograr yo y debatir con mi docente, con mi tutor. No aquel tutor que dice, no, anda, léete 20 libros, volvete cuando la tesis esté terminada, digamos, ¿no? O el tutor que dice, bueno, mira, me vas a tener que pagar $1000 y yo te voy a ayudar. O sea, no va. Y él me dijo clarito, o sea, conmigo, Jimmy, vas a trabajar. Conmigo no hay plata, ¿entiendes? Y porque no hay plata te voy a exigir. Y conmigo vamos a discutir y demás. Y me hacía sentar en la mesita redonda frente a su piano porque no tenía espaldar. Y entonces ahí era mi lugar de recriminación, ¿no? Y de tomar conciencia. Entonces, ese es el trabajo del docente. Gracias, doctor. Bueno, esa es mi propuesta, ¿no? Gracias, doctor. O sea, por esto. A modo de finalizar, nos quedan algo más de 4 minutos, doctora. ¿Cuál sería el consejo, o sea, que usted puede dar en este tema, ¿no? ¿Cómo se puede hacer investigación, o sea, de calidad y podemos hacer más investigación? Doctor. Sí, los docentes tenemos una gran labor en las universidades, ya que, digamos, hemos tenido un cierto tipo de educación que venía desde los colegios. No podemos continuar en las universidades con ese tipo de modelo. Es difícil cambiarlo, pero tenemos esa gran responsabilidad. Y pensar que no lo vamos a lograr ya implica que también hemos perdido nuestro sueño de docente y que solamente somos docentes por ganar un salario, ¿no? Y, por muy bajo que ese sea o que no sea reconocido con el nivel de doctor o de maestría, eso es irrelevante. Pero el compromiso que tienes como de docente, desde el momento que te has postulado como docente, es motivar a los estudiantes, a mi criterio, ¿no? Entonces, lo que siempre, para mí, una forma de motivación es dialogar con el estudiante, al que está callado, tratar de hacerle hablar, de ver qué piensa, qué opina. Estamos hablando de un tema, por ejemplo, y de decirle al médico veterinario, por si acaso, este tema se puede desarrollar en África, hay becas, hay posibilidades para ir, sería bueno, no hay de este tipo de tesis en la carrera, este es un buen tema de tesis que podrían desarrollarlo, o sea, empezar a abrir la mente con otras opciones, ¿no? Porque muchas veces todos los estudiantes llegan encajonados en ciertas ideas. Entonces, dialogando me parece que es una buena forma de tratar de abrir. Tú llegas y tienes estudiantes totalmente, vuelvo a decir, cerrados, ¿no? En universidades ya como la UNSA, nosotros tenemos diferentes formas de motivación. Creo que
la forma en la que están estructuradas en muchas de las carreras, estas dificultades no se ven tanto como en otras universidades que son nuevas o recientes, ¿no? Gracias, doctora. Bien, quiero agradecerles a ambos, doctor Jimmy Sanginés, Tudela, doctora Carla Ibáñez. Son las personas que nos han acompañado esta noche, queridos amigos. Agradecerles a ambos, o sea, por este espacio del cual se ha servido, o sea, la comunidad. Hoy día hemos aprendido un poco cuáles son las causas, por qué la investigación en la Universidad Boliviana está así como tal, ¿no? O sea, como la vemos. Gracias, doctora, gracias, doctor. Hasta un nuevo encuentro. Gracias a ustedes. Gracias por esta oportunidad. Gracias, pues. Hasta luego. Hasta luego. CEPIES y la educación superior.